Bienvenidos a Palabras de Vida. En esta ocasión nos vamos a sumergir en el mensaje del pastor Marcelo Juárez. Construye con sabiduría. Buenísimo, un mensaje poderoso, ¿verdad? Sin duda. Y prepárense porque vamos a descubrir cómo la palabra de Dios se convierte en esa guía esencial para construir una vida plena y con propósito. Me fascina cómo el pastor Juárez utiliza la metáfora de la construcción durante todo el sermón. De verdad. Es una imagen tan tangible, ¿no? Nos ayuda a comprender conceptos espirituales que a veces pueden ser un poco complejos. Totalmente. Es como si nos diera un plano para la vida, ¿no crees? Sí, un plano, una guía, un mapa. Y hablando de planos, el pastor Juárez comienza con la historia del profeta Jeremías, ¿verdad? Un joven llamado por Dios para influir en naciones y reinos. Imagínate la responsabilidad. Uf, es impresionante, ¿no? Es interesante cómo esa historia resuena con nosotros hoy en día. Claro. Porque a nuestra manera también somos llamados a ser profetas. En nuestro día a día. Quizás no a nivel de naciones, claro. Ah. Pero sí, en nuestras familias, en nuestros trabajos, nuestras comunidades, todos tenemos ese círculo de influencia donde podemos construir algo significativo. Totalmente. Y para esa tarea tan importante, el pastor Juárez destaca dos herramientas esenciales que Dios nos da: autoridad y la palabra. Dos herramientas poderosísimas. Lo que me fascina de la autoridad que Dios nos da es que no se trata de poder o control, ¿sabes? Sino de la capacidad de actuar con confianza. Ajá, Sabiendo que estamos respaldados por Él, piensa en la insignia de un policía. claro. Es un símbolo de autoridad, ¿verdad? Delegada. Sí, De la misma manera, nosotros llevamos la autoridad de Dios cuando actuamos de acuerdo a su voluntad. me encanta esa analogía. Y la palabra, por supuesto, es como ese manual de instrucciones, ¿no? Nos dice cómo construir paso a paso. El manual, la guía, el paso a paso. Y no solo eso, la palabra también nos ayuda a identificar cuándo estamos construyendo sobre una base inestable. El pastor Juárez enfatiza mucho la importancia de arrancar, derribar, destruir, derrocar, Uy, qué antes de comenzar a construir. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Mm, Me encanta esa parte del sermón. Es como si el pastor Juárez se pusiera el casco y agarrar un martillo. tal cual. Nos recuerda que a veces es necesario hacer una limpieza profunda antes de empezar a construir algo nuevo. Totalmente. Y me hizo pensar en esas renovaciones de casas, ¿no? Donde a veces descubren problemas ocultos en las paredes o en los cimientos. Lo que parece sólido a simple vista puede estar escondiendo serios defectos. Exacto. El pastor Juárez lo ilustra muy bien con una anécdota sobre un árbol de tilo en su propiedad, ¿recuerdas? Claro. Las raíces del pilo estaban dañando su casa. Y aunque podía cortar el árbol, el problema persistía. Las raíces seguían ahí. Es una imagen tan clara de cómo esos viejos hábitos o patrones de pecado pueden seguir afectándonos, incluso cuando intentamos cambiar. Y incluso cuando pensamos que ya los hemos superado. Es una imagen muy poderosa. Y para abordar esos cimientos defectuosos, la palabra de Dios es nuestra herramienta principal. Pablo, en 2 Corintios, habla de las armas espirituales que derriban argumentos falsos y llevan todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Exacto. Esas armas son poderosas. Es como si tuviéramos que usar la palabra como una lupa para identificar esos pensamientos o creencias que no están alineados con la verdad de Dios. A veces son tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y una vez que hemos hecho esa demolición interna, es fundamental elegir bien los materiales para la nueva construcción. Por supuesto. No podemos construir una vida sólida con materiales endebles, ¿verdad? ¿Qué nos dice el pastor Juárez sobre esto? Él se basa en la analogía de Pablo en 1 Corintios, donde habla de construir con oro, plata, piedras preciosas, pero también con madera y no hay paja. Lo importante no es solo la apariencia, sino la calidad de los materiales que usamos. Y la prueba de fuego, ¿verdad? El pastor Juárez nos recuerda que lo que construimos será probado. Las dificultades, las pruebas, son como ese fuego que revela la verdadera calidad de nuestra obra. Exactamente. Es en el fuego donde se ve la calidad de los materiales. Y me impacta cómo el pastor Juárez lo conecta con la historia de ese hombre que lo perdió todo en un incendio. Nos hace reflexionar sobre qué es lo que realmente importa, qué es lo que realmente perdura. ¿Qué sobreviviría ese fuego en nuestras vidas? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos? Preguntas importantes sin duda. Y ahí es donde la palabra de Dios se convierte en nuestro oro, nuestro material más precioso. El oro que no se quema. Al igual que el oro se purifica con el fuego, la palabra se fortalece en medio de las pruebas. Es en esos momentos difíciles cuando descubrimos su verdadero valor. Y aquí es donde entra lo importante, ¿no? No solo escuchar la palabra, sino internalizarla, dejar que penetre en lo más profundo de nuestro ser. Es como si la palabra fuera la semilla, ¿verdad? Mm. Pero necesitan un buen terreno para poder germinar y dar fruto. Exactamente. Y el pastor Juárez nos advierte sobre un peligro que puede impedir ese crecimiento. La doble mentalidad.
Es como intentar construir una casa con dos planos diferentes. Esa anécdota que cuenta sobre el estéreo robado me hizo reír tanto, pero al mismo tiempo me hizo reflexionar. Es fácil caer en esa trampa de pedirle a Dios que bendiga nuestros planes, incluso cuando sabemos que no están alineados con su voluntad. Es una realidad. Nos puede pasar a todos. Es un recordatorio de que no podemos servir a los señores. No podemos esperar construir una vida sólida en Cristo si al mismo tiempo nos aferramos a valores o comportamientos que van en contra de sus enseñanzas. Claro, es como querer mezclar agua y aceite, ¿verdad? Simplemente no funciona. ¿Y qué nos dice el pastor Juárez sobre cómo evitar caer en esa doble mentalidad? Él enfatiza la importancia de la rendición, de entregarle a Dios todas las áreas de nuestra vida, incluso aquellas que nos cuesta soltar. Es un proceso continuo de someter nuestra voluntad a la suya. Un proceso de soltar el control, ¿no? Y eso requiere mucha humildad. Reconocer que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos la guía de Dios en cada paso del camino. Totalmente. Y el pastor Juárez nos recuerda que Dios es fiel a su palabra. Si nos comprometemos a construir nuestras vidas sobre esa base sólida, Él nos dará la sabiduría, la fuerza y la dirección que necesitamos. Y hablando de dirección, me encanta cómo el pastor Juárez conecta la parte final del sermón con la visión de Jeremías de la rama de almendro. Qué hermosa imagen, ¿verdad? El almendro, como la palabra de Dios, está siempre listo para florecer, para dar fruto. Para dar vida, para crecer. Pero también nos recuerda que el fruto no aparece de la noche a la mañana, ¿no? Requiere tiempo, paciencia, cuidado. Y constancia, ¿no? No se trata de leer la Biblia una vez y ya está. Es un compromiso diario de alimentar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Es como regar una planta, ¿verdad? Si queremos que crezca fuerte y sana, necesitamos nutrirla constantemente. Exacto. Y el pastor Juárez nos anima a ser diligentes en este proceso, a no desanimarnos si no vemos resultados inmediatos. A veces queremos todo rápido, ¿no? Sí, la gratificación instantánea. Pero el crecimiento espiritual lleva su tiempo. Claro que sí, porque la semilla de la palabra, aunque sea pequeña, tiene un poder increíble. Y tarde o temprano dará fruto en nuestras vidas. Sin duda alguna, dará fruto. Y hablando de fruto, recordemos que no siempre es algo visible o tangible. A veces pensamos en el fruto como algo que podemos ver y tocar, ¿no? Sí, claro, algo concreto, pero... Pero hay otro tipo de fruto. A veces el fruto más importante es la transformación interna, esa paz, ese gozo, esa paciencia que solo Dios puede dar. Es como la raíz de un árbol, ¿no? No la vemos, pero es la que lo sostiene, la que le da vida. Exactamente. Y esa transformación, ese crecimiento espiritual, es la mejor evidencia de que estamos construyendo sobre una base sólida, con materiales que resistirán la prueba del tiempo. Es de la compensa que el pastor Juárez menciona, una vida que glorifica a Dios y que da testimonio de su amor y fidelidad. Y para aquellos que quieran seguir profundizando en la palabra de Dios y en las enseñanzas del pastor Juárez, les recordamos que pueden visitar Una Misión Centro. Se encuentra ubicada en la calle Claudio Castro 870, en Villa Bosch, Buenos Aires. También pueden seguirlos en sus redes sociales, Una Misión Centro, en Facebook, Instagram y YouTube. Y, por supuesto, visitar su sitio web unamision.org. Es una comunidad cálida y acogedora, donde podrán crecer en su fe y conectar con otras personas que buscan construir su vida sobre la roca firme de la palabra de Dios. Y hablando de comunidad, el pastor Juárez también destaca la importancia de la influencia que tenemos sobre los demás. Somos profetas en nuestro propio círculo, ya sea nuestra familia, nuestro trabajo o cualquier otro ámbito en el que nos desenvolvamos. Es un recordatorio de que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra forma de vivir, tienen un impacto en las personas que nos rodean. Podemos ser instrumentos de bendición o de destrucción, dependiendo de cómo construyamos nuestras vidas. Y eso nos lleva a la parte final del sermón, donde el pastor Juárez nos deja una pregunta para reflexionar. Si Dios nos está llamando a ser profetas en nuestras propias vidas, ¿qué palabras estamos pronunciando sobre nosotros mismos, nuestras familias y nuestra esfera de influencia? Esa pregunta sobre las palabras que pronunciamos me resonó mucho. A veces no somos conscientes del poder que tienen nuestras palabras, ¿no? Que es verdad. Pueden construir o destruir, animar o desalentar. El pastor Juárez nos invita a ser intencionales con las palabras que usamos, especialmente con las que nos decimos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Y me gusta cómo lo conecta con la idea de ser profetas en nuestra vida diaria. No se trata de predecir el futuro, sino de hablar palabras de vida, palabras que reflejen la verdad de Dios e inspiren a otros a consumir su vida sobre esa misma base. Como ser portadores de buenas noticias, ¿verdad? De esperanza, de fe, de amor. Y esas buenas noticias se transmiten a través de nuestras palabras y acciones. Exactamente.
Y el pastor Juárez nos recuerda que el mejor modelo que tenemos para hablar palabras de vida es la propia palabra de Dios. Cuando nos sumergimos en ella, cuando la meditamos día y noche, nuestras palabras se transforman. Es como si la palabra de Dios fuera un filtro, ¿no? Que purifica nuestros pensamientos y nos ayuda a hablar con sabiduría, con gracia, con verdad. Es una imagen muy acertada. Y no olvidemos que la palabra de Dios no es solo un conjunto de reglas o mandamientos. Es una historia de amor, una historia de redención, una historia que nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir una vida con propósito. Y cuando esa historia se arraiga en nuestro corazón, se refleja en todo lo que hacemos y decimos. Nuestras palabras se convierten en un reflejo del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia. Y ese es el tipo de construcción que realmente importa. Una construcción que no se limita a lo material, sino que impacta en las vidas de las personas que nos rodean. Un legado que perdura mucho más allá de nuestra propia existencia. Y para terminar esta inmersión en el mensaje Construye con sabiduría, me gustaría animar a todos a que no solo escuchen este mensaje, sino que lo pongan en práctica. Que tomen la palabra de Dios como su plano, que la usen para demoler lo que nos sirve, para construir con sabiduría, para hablar palabras de vida. Y que recuerden que no están solos en este proceso. Dios está con ustedes, guiándolos, fortaleciéndolos, ayudándolos a construir una vida plena y con propósito. Gracias por acompañarnos en este análisis del sermón del pastor Juárez. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Hasta la próxima.